Muy buenas. Pepes, ¿cómo están todos? Comenzando otra función más acá en el Planeta Pepe con buena música. ¿Se acuerdan ese tema de fondo? ¿Quién me dice que no se acuerda de la película La Historia Sin Fin? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Atreyu, ¿se acuerdan? Qué bonito. Yo era el perrito, ¿se acuerdan del perrito blanco que volaba? Medio pescadito. Bueno, hermoso, ¿no? Un NFT era. Bien, gente, vamos a comenzar hoy miércoles. Ya estamos a 30 de octubre. Prácticamente ya estamos cerrando el ciclo de este mes. Nos queda noviembre, diciembre. Y bueno, las elecciones se vienen del señor presidente. Vamos a ver quién queda, ¿no? En el primer mundo, allá arriba, en Estados Unidos también. Ahora la próxima semanita vamos a estar viendo también hoy y mañana la subidita de Bitcoin, el repunteo bueno, ¿se acuerdan que le decía del oro? ¿Sí? ¿Cómo subió? Ahora seguramente va a ser algún retroceso, pero pegó una subida interesante ayer. Así que bueno, vamos a ver hoy qué hacemos. Vamos a hacer alguna proyección. Vamos a ver algunos de los bots que vengo armando acá. El conejito, por ejemplo, está funcionando en la libra dólar, en las brinqueadoras también. Y bueno, vamos a ver si después vamos a ir agregando algún otro nuevo o alguno de los que ya venimos armando mes a mes acá en el Planeta Pepe. Obviamente acompañado de operaciones manuales, que es lo que más, ¿no? Lo que más nos gusta, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a pasar primero a ver Bitcoin. Vamos a chequear, a ver como si está dentro de algún rango interesante. Ya no hay, ¿no? Cuando rompe los altos históricos ya no le queda nada, ¿no? Por recorrer, son solamente subir y no parar de subir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene estructuras en el pasado que estén por encima, ¿no? Entonces hay que empezar a marcar zonas por medio de extensiones de Fibonacci o por noticias de alto impacto que empiezan a generar subidas bruscas y después caídas, y esa subida brusca con la caída forman fractales, ¿sí? Que serían los highs, ¿sí? Así que bueno, pero por ahora, bueno, vamos a chequear la subidita que está en verde junto con las top 100. Vamos a ir ahí, 72.268, 0.98 la subidita de Bitcoin. Ya arranca la volatilidad en el mercado en un ratito de este hermoso planeta Tierra que estamos viendo de fondo, donde es un mercado, miren cómo suman ahí las wallets, es un mercado de, en este caso, de cripto, ¿sí? Recuerden que nosotros operamos Bitcoin, pero antes de Bitcoin, Forex, ¿sí? Nosotros nos metemos a operar mercados tradicionales, Forex, ¿sí? Que incluye las divisas, el oro, ¿sí? Los índices, y obviamente también están las criptomonedas dentro de ese paquetito, ¿bien? Pero bueno, ahí le dimos la miradita a Bitcoin, 72.268 por encima de altos viejitos ya, ¿no? Históricos. Vamos a ver las top 100. Bien, ahí estamos, top 100. Lo que es en la semana vamos a ver un verde fuerte, ¿no? En la forma de representar el precio con porcentajes en pelotitas de ping pong, ¿no? Donde estas pelotitas, obviamente, podés ver el porcentaje por encima, por debajo. Hay algunas que sobresalen de otras en semanas. Hay algunos memes, sobre todo, fíjense acá el meme donde en la semanita hizo un 21 y en el mes un 69%, ¿sí? Pero bueno, lo que importa de esto, no sé si la semana, sino chequear el día, donde hubo retrocesos, ¿sí? Ayer era más el día más tendencial, más verde hacia el alza, y hoy más tendencial pero hacia la baja por los retrocesos de Bitcoin, que lleva de la mano al resto de las criptomonedas, ¿no? Y en la horita vamos a ver también algunas que se recuperan, ¿no? Hacia el alza, y otras que siguen por debajo, como en la vela diaria, ¿no? Que sería la que mostrábamos anteriormente, por debajo del porcentaje que habían hecho ayer, ¿sí? Así que bueno, ahí están, sobre todo ponételo en invierno si tenés frío, y aparte de eso nos vamos a ir a ver la gráfica de lo que tiene que ver con Bitcoin. Vamos a chequear la vela diaria de Bitcoin acá que tenemos. Bueno, esto, mira, este es el oro que lo vamos a estar viendo en un ratito, cómo reventó ayer el oro. Después vamos a estar viendo ahí, ¿se acuerdan? Un par de operaciones que hicimos. Les voy a estar mostrando una fotito de cómo quedó la operación, cómo cerramos, ¿sí? Me vengo dentro de... Los clásicos. Escucha, que no mueren. ¿te acordás de esto? Mami, parece una radio esto, loco. Bien, Bitcoin, velas diarias. Bien, ahí ya nos fuimos en 80, ¿no? 79, 80,8 casi, ¿no? Hasta agosto. No, 81, 82, bien viejito esto, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a ir lindo igual.
Mirá cómo está de fiesta acá, ¿no? La ola, ¿no? Tenemos algunos Bears, algunos Bull, ¿no? Bien, Chicago Bull, no, fíjate acá, como digo siempre, estos toros que están camuflados en una vaca con cola de caballo, de perro, pero son toros, seguramente, no encontraba nada parecido con cuernitos, ¿sí? Después puse pero hay que invertir los cuernos, parece un buey ¿no? Oye, güey. Bien, y después tenemos el BIR, ¿sí? Para que nos frene el precio, cosa que acá no pudo, picó y obviamente llegó el huesito, rompió la velita diaria de ayer y hoy estamos en un pequeño retroceso, veremos si el precio hoy deja mecha y sigue rompiendo. La fiesta sería que venga a tocar esta zona que marcamos ayer o los días pasados, ¿sí? Con alguna extensión del FIBO ahí, vamos a ver qué pasa, ahí estaríamos una fiestita ahí, ¿sí? Bueno, y ahí estamos, gente, vamos a meternos dentro de la velita diaria a las velas de 1 hora. Hoy tenemos noticias de alto impacto, Producto Bruto Interno y un par de noticias más que las vamos a estar viendo del dólar y de otra divisa, ¿sí? Vamos a chequear ahora, en 30-40 minutos comienzan los movimientos bruscos, ¿eh? Cuando entremos dentro de la sesión de Nueva York, que quedan todavía unos 10 minutos, arrancamos temprano, no lo puedo creer, gente. La idea es arrancar 30 minutos antes de la sesión de Nueva York, pero bueno, viste cómo es esto, ¿no? Hasta que no terminás alguna operación anterior al streaming, no puedo dejar, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Alguna vez se las dejo ahí, ¿no? Como quien dice, holdeando, ¿no? En intradía. Pero si las podés cerrar, mejor. Bien. Velas de 1 hora. ¿Qué tenemos? Rompe el precio y tenemos acá una zona de... Vamos a llevar un rectangulito acá, ¿eh? Escucha, qué bonito que es. Rectángulo. ¿Qué significa el rectángulo? El rectángulo quiere decir que vos podés buscar el área dentro del rectángulo donde, base por altura, vas a encontrar lo que es todo lo que está dentro pintado, que son las velas japonesas, ¿sí? El tipo era un profe, ¿viste? No, adentro de esta consolidación vamos a encontrar, si nos metemos dentro, altos que van hacia la baja, ¿sí? Y una zona muy parecida abajo, que sería el soporte, donde está en este momento tratando de retestearlo, ¿no? Si vamos hacia las mechitas, ahí lo está tocando prácticamente. Nos vamos a ir a velas de 15 para ver qué hace el precio. ¿Por qué me meto en estas velitas si a mí lo que me importa es la tendencia alcista o bajista, si hago compra o venta? Porque acá adentro podés operar en M5, M15, compras y ventas en consolidaciones. Si la agarrás a favor de la tendencia, un poquito más que si lo agarrás en contra, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos dentro de la tendencia y dentro de la consolidación. Este banderino, esta banderita que hizo, nos vamos a meter en 15. Podemos hacer ahí, vamos a sacar el perímetro, decía el amigo, lado más lado más lado más lado. Bien, eso nos da, ¿cuántas velitas? Una compra, decía el amigo, y tiraba ventas. Ahí estamos rompiendo zona de soporte. Vamos a marcar, ajustar un poquito acá las zonitas de altos. Ahí tenemos, ¿sí? También podés tomar esta zona, pero a lo que voy, podés tomarla como una fallita, una trampita y lo marcas ahí, ¿no? Como que rompió, hizo trampita, se devolvió porque hizo este alto y este alto. Fíjense que hay un video de puntos de validación, puntitos de validación que les explico. No sé si el audio es muy bueno, pero la intención es la que sirve, ¿no? La que vale, digo. Bien, y la buena onda, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos gente llegando a zona de soporte. Está muy lindo para una compra. Se está comprimiendo. El precio puede venir a visitar el segundo toque, que sería este que está acá. Si agarramos este alto y este toque, acá miren, a ver. Eso, acá tenemos una zona. Acá tenemos otra zonita. Y el precio puede venir acá a visitar, ¿no? Antes de venir a visitar esta zona que es muy bonita, ¿sí? Recuerden que subió bastante Bitcoin, ¿sí? Estábamos en 67, 68 y en una semanita, menos de una semana ya estamos en 72, 73. Llegó a picos de 73,600 acá, miren ahí, ¿ven? Así que imagínate lo que subió el amigo, ¿no? Tiene que caer. Si cae es mucho mejor, más saludable para que siga subiendo, ¿bien? Pero bueno, esta es una próxima zona para poder hacer una comprita. Si viene, ojo al piojo, porque si cae fuerte y apoya, te vas en ventas, ¿eh? Obviamente tenés que esperar que pase el tiempo, no es todo, ¿no? Con el diario del lunes es todo tan sencillo, ¿no? Vamos a ver la vela dip profunda de 1 minuto y nos vamos al índice. Ahí están, un par de velitas, ¿ven? Ahí alcanzó a ser un pullback muy chiquito, ¿sí? Que apoya, no, ni llega a apoyar acá, ¿ven?
hizo un pequeño retroceso ahí, que no apoya en esta zona que sería la más importante de lo que estamos viendo acá, y el precio sigue descansando como un triangulito, pero va hacia abajo. Vamos a ver si viene a visitar la cruz que le pusimos acá, ¿sí? Que sería una zona de soporte de puntos viejos, de convergencias anteriores, ¿sí? Pero bueno, lindo, saludable, la subidita de Bitcoin está consolidando hacia la baja, ¿sí? Una banderita que se está cayendo. Vamos a ver si llega al 38 de FIBO de la tendencia que hizo, ¿sí? Mayor de velas diarias. Bien, me tomo un mate. Qué lindo esto, cómo me gusta esto. Me voy a meter dentro de, vamos a ir pasando despacito a lo que tiene que ver con el índice, ¿sí? Escucha. Índice del dólar. Vamos a poner primero velas diarias. Volvemos al pasado. Velas diarias de Bitcoin. Mirá acá los animalitos, la granjita de una granja armada. Pero nos vamos al índice. Dentro del índice encontramos... ¿Te acordás el grupo británico? Eso. Bien. Consolidación. ¿Se acuerdan que habíamos marcado velas diarias que van hacia el alza? Lo pueden ver videos anteriores donde venimos explicando. Cada vela se fue explicando, ¿no? Y la sensación fue que subió mucho, tiene que descansar y tiene que caer, ¿sí? Pero hizo una mague acá, ¿sí? Y no cayó, acá hizo otro, y no cayó, acá hizo otro. Y bueno, acá hizo ya una mechita hacia arriba. Vamos a ver si viene a visitar aunque sea esta zona, ¿sí? ¿Qué pasará? No lo sé, ¿sí? Obviamente, al que llega la vela de hoy, por la noticia va a haber un movimiento seguramente interesante, o no, pero sabemos que hay noticias también de alto impacto. Todas estas líneas que estamos viendo verticales, ¿sí? Me meto dentro para próximos días y para hoy, ¿sí? Que estamos acá, ¿bien? Vamos a ir a la velita de hoy, vamos a sacar los Picasso de fondo. Esta vela, la de hoy, estas son los rechazos de ayer, ¿sí? Y me voy a ir adentro, vamos a marcar esto para que se vea, solamente esto. Fíjense que el pasado no. Velas de una hora. Bien, ahí tenemos, ¿sí? Zona alcista. Allá arriba estamos del todo en velas diarias. En velas horarias estamos viendo una consolidación. Podemos inclusive ajustar un poquito más esto, ¿sí? Ahí achicarlo también un poquito más y vemos una consolidación. Vamos a ver el final. Supongamos que siga jugando, le quedaría tocar acá y romper, o tocar acá y retroceder. Obviamente también puede llegar a la media móvil, una zona POC acá, ¿sí? Es la que está acá en la media móvil, donde interactúa, fíjense cuánto el precio, y acá ha hecho una consolidación, ¿sí? En velas horarias. Así que es probable que para romperlo va a tener que tener un poquito de volumen, ¿no? Si lo rompiese, es interesante a partir de acá arriba buscar compras, y si no, irse en ventas, ¿no? Porque la idea de las velas diarias es que ya está agotado el precio hacia arriba, tendría que caer. Pero recuerden que hice un par de amagues de los que marcábamos recién en velas diarias. A ver qué hice. Y vamos a meternos con la lupa dentro de este pedacito que está acá nada más, ¿sí? Porque en 15 no entra todo esto, no sé que lo ajustes mucho, ¿bien? Ahí vamos a ir por ahí más o menos, y hasta este alto, ahí, ¿sí? 15. Ahí está, ¿ven ahí? 15 sería este pedacito donde hay 4 velitas para formar una hora, ¿bien? Ahí. Escucha, lo conocí al amigo Michael, se habré bailado, me decían Michael a mí. Ahí está, ¿ven lo que les digo? El POC es este, miren. Este es el POC que le decía, más o menos a ojo, que veíamos una zona de resistencia o de soporte, un imán, donde el precio va a tener que hacer fuerza para romper y pasar para el otro lado. Por ahora hasta de este llegó, es probable que llegue, acá no pudo, acá no pudo, acá no pudo, acá sí pudo, antes de caer, pero bueno, acá dejó una mecha con rechazo interesante. Obviamente son proyecciones, ¿no? Que vos vas viendo, no quiere decir que porque haya una mecha de rechazo tenés que ir en compra hasta acá arriba, ¿no? También puede ser que sea un doble piso, que llegue hasta esta zona, ya los altos empiecen a ser cada vez más bajos y haga esta zona y hasta acá no soporte la fuerza de los bears, los ositos, y caiga, ¿no? A ver en un minuto. Total, ya que estamos, sumate a las redes, sumate a Telegram, a Instagram, a Discord. Tenemos todas las redes, los links debajo de los videos, búsquenlos y te metes uno por uno
Y si querés ahí preguntá, ¿no? Bien. Ahí estamos, ¿sí? Está haciendo, ya hizo un fractal en velas de 1 minuto, hizo un fractal, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Como lo hizo acá arriba, ¿ven ahí? En zonas de POC, ¿sí? El POC es un imán, donde el precio es atraído por velas que están en el pasado, o zonas más que velas, ¿no? Donde el precio suele utilizarse como un caballito de batalla para hacer una orden pendiente, ¿sí? Y las ballenas van ahí, ¿sí? Los Pepe no pueden, ¿por qué? Porque no tienen el capital necesario, pero sí para acompañar, ¿no? Bien. Ahí está. Bien, gente, zona de resistencia en 1 minuto. Venimos de unas en velas diarias. Tendencia alcista muy fuerte. En este momento las últimas velitas diarias, la última semanita, están tratando de dar un retroceso hacia la baja. Dentro de ese retroceso encontramos consolidaciones. Dentro de esas consolidaciones encontramos dibujos chartistas. Y cuando llegamos a 1 minuto nos encontramos que está en una zona de resistencia, que si pasa para arriba va a ir a la otra zona. Por acá había una zonita que les había marcado, ¿sí? En velas de 15 o 1 hora, revisen. Y si va para abajo no estaría mal por el POC que hay tampoco, ¿sí? Pero por ahora la tendencia viene hermosa hacia el alcista. Hay que ver, si rompe esta zona es interesante buscar compras, ¿no? Y si no, bueno, nos vamos con lo que nos convenga, ¿no? No te casé con nada, haceme caso. Mate. Mueva. Me voy a ir un poquito al oro. Vamos a chequear el oro en velas diarias. Voy a ir a diarias primero. Escucha. ¿Cómo le dan al martillo? Parecen los vecinos. Escucha. Pum. Eso, era para enganchar el tema, ¿no? Si no, no encajaba el tempo. Bien, me voy a ir al oro, gente. Ahí estamos con el oro. Una vela muy bonita, muy interesante alcista que hizo ayer, ¿sí? Donde rompió todo. Caravana hacia la luna se fue. Rompió. Bueno, acá esto lo he borrado, pero acá tenía marcado un diamante. ¿Se acuerdan que era un diamantito que habíamos marcado acá? Donde un dibujo chartista. Si te gusta, les podés poner un rombo, ¿sí? Y le sacás el área. Si querés el perímetro, ¿sí? Queda bárbaro también. Ahí está. Bien, dentro del rombito que marcamos, para no marcar es una consolidación, pero hay un dibujo chartista que se le llama diamante, ¿sí? Es este dibujito, ¿no? Obviamente, una vez que comprime, puede disparar para cualquier lado. No es que va a ir hacia arriba porque venga alcista, puede ir hacia abajo también a buscar esta zona de soporte. En este caso, el oro busca el rompimiento y hoy arrancó agresivo. Ya no hay... En el pasado podés usar las velas gestadas del pasado, pero ya atrás, en el pasado, no vas a encontrar altos, porque ya no hay, ¿sí? Entonces tenés que empezar a generar, como por ejemplo acá, si no hay un alto más alto que este ya se convirtió en un fractal en velas más chicas, pero ya lo rompió con el diamante, ¿sí? El diamante, ¿no? El esposo no, el diamante, decía. ¿Entendiste el chiste? Bien, ahí estamos. Entonces tenemos una vela que rompe, que llega al alto del diamante y sobrepasa. Ahora tenemos la vela de hoy, ahí. Pasado, nuevo, a estrenar, ¿sí? 0 kilómetros. 1 hora, nos metemos a 1 horita. Miren, les marco acá a dónde llegó. Igual es al cohete, ¿no? Pero los marco para que lo tengamos, ahí sí. Y porque me voy a ir a velas igualmente vamos al fractal, ¿no? En 1 hora que subió y bajó, ¿ven ahí? Tampoco la gran cosa, pero miren, si ahí lo ajusto, ahí está, ¿ven? Piqui, ¿sí? La mechita de la vela diaria, el rombito de las velas diarias, el rompimiento, los retrocesos. Alcista muy agresivo estuvo ayer. El que no supo aprovechar fue, y el que no fue, si usa algún Xinjiang y no metió mano, seguramente le pudo haber ido bien. O te decidís por un stop, como muchas veces me decido yo también. Le pones un stop y hasta mañana y ya está, ¿sí? Bien, me meto dentro de la velita de horaria, donde en este momento estamos en retrocesos. Ojo al piojo porque es re traicionero el amigo, le dice... ¿No? Uno que ya caminó, hace camino al andar, ¿no? Camino al andar hace el Pepe acá, Bien, impulsos, retrocesos, muy bonito, sube, hizo un arquito, no quiere decir que viste que fácil, ya la tenemos regalada, viene hasta acá, ojalá venga hasta acá, o hasta este alto.
Pero vos sabés cómo es el oro, ¿no? Y la noticia que se viene, capaz que lo vea acá arriba en un rato. Así que tengan cuidado y esperen a que explote, ¿sí? Si tenés alguna estrategia y tenés la orden ya abierta, bueno, tenés que tener o algún Xinjiang o algún TP y algún stop, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos velas hacia la baja después de la agresividad que tuvo ayer, del rally, realmente rally que hizo. Y si nos metemos en velas de 1 minuto para terminar el cierre acá. Ahí está. Mira acá, qué bonito la vela de 1 minuto. Llegó a estar acá, no sé si a las 3:44 de la mañana. Yo me estaba despertando. Me dio una alegría esa bajada, no tienen ni idea, no lo van a entender, pero a mí me dio una alegría esa bajada. ¿Sabés cómo le tiré un tirito por ahí? Soy un vampiro, no duermo de noche. Bien, pero bueno, acá estoy, ¿sí? Que me caigo, ¿no? El angelito seguramente debe estar durmiendo. Estamos llegando a zona de soporte acá, Miren, acá vemos 1 minutito. A ver si ya empieza a respetar para subir. Si la rompe y hace pullback negro, nos vemos acá abajo, Ahora, acá tenemos noticias de alto impacto. Y hay un PBI que es interesante. Si le va bien al dólar, puede afectar a que suba el oro. Y si le va mal al dólar, lo podemos ver acá arriba el oro, ¿sí? O no. Viste que muchas veces va al revés de lo que la noticia anuncia, ¿no? Porque obviamente las ballenas te manejan todo de taquito, ¿viste? Obviamente son los bots que tienen dentro, ¿no? Esos son los verdaderos con latencia, ¿no? Con la latencia y de alta frecuencia. Los reales, los de millones de dólares. O de cientos de miles, ¿sí? No los que andan ahí dando vueltas, que son armados por un Pepe, ¿viste? Bien, ahí tenemos. Ahí está llegando, mirá, tenés una venta asegurada acá. Pero se te acerca la noticia. Si te agarra, fuiste. Así que bueno, ahí estamos. Tendencia en este momento, a partir de la vela de hoy, es una vela que, si podemos ver a la vela diaria, una vela que fue hacia arriba, se devolvió, se frenó y quedó una mechita. Esta mechita que está acá sería esto que está acá, ¿ven? Ahí, ¿sí? Esa mechita, ¿bien? Ahí. Este palito lo podemos poner allá arriba, mira, vamos a ponerlo ahí. Ahí, mira, voy a poner el palito ahí, ¿sí? Todavía la vela no terminó. Y este, ya que es tan bonito, lo vamos a llevar hasta acá, para dibujar algo, ¿no? De la vela diaria, ¿ven? Algo así está la velita, ¿sí? ¿Bien? El alcista subió, bajó, y esto va por acá, ahí dentro, una vela gestada, ¿ven? Ahí algo así, ¿sí? El palito este, si no te gusta ahí, lo pones acá para que quede más bonito, ¿sí? Pero que quede hasta allá arriba. Ahí, ¿sí? Esa es la vela diaria, ¿bien? Por ahora, vamos a ver si la vela termina a favor de la tendencia bajista para llegar zona, o se da la vuelta y se convierte en azul de vuelta y termina así, o con un doji, o supera el alto anterior de las 3:44 de la mañana, gente. Bien, ahí va venta, aprovechen esa zonita y que está en 1 minuto acá tienen algo, ¿bien? Bueno, gente, vamos a ver la fotito de ayer, a ver si tenemos acá. Qué bonito, qué bonito. Mueva. Bien, vamos a cambiar un poquito el rock and roll. Está muy bonito esto, pero vamos a tirar. Ahí está. Bien, ahí está. Ahora sí, estaban los amigos, ¿no? Con el boom, boom. Reggaetón, decía. No, no es reggaetón. Me voy a ir dentro de. Ahí estamos. Qué bonito, qué bonito. A ver si encuentro. Acá está. Bien, no sé si se ve. Si se ve. Ahí está. Esta es una fotito que saqué ayer. ¿Pero para qué? Para que vean lo que pasó ayer, ¿sí? Ayer hicimos. El bot cerró en positivo. El conejo negro cerró en positivo. Cerramos parciales. La bolingueadora de Pepe Mila también cerraron en positivo. Una muy pequeña venta que hicimos, o 2 ventitas, salieron de forma manual positivas. Y después acá armé una grillita con unas ventitas que se fueron para arriba. Y el precio cayó, ¿no? Obviamente les saqué una fotito para que vean. Pero después me tuve que ir. Igualmente, para mostrarles, esto llegó hasta por acá y no lo cerré, solamente cerré la de arriba, se devolvió. Al devolverse puse otra venta de vuelta por esta zonita, siguió para arriba y no paró más, así que lo cerré, le dejé un stop y me fui, y me cerró con un stop, obviamente en pérdida, con un par de operaciones, ¿sí? Así que bueno, pero ¿a qué voy con esto? Por eso les saqué esta foto, para que vean, ¿no? Que está bueno, para que presten atención. Muchas veces vale la pena, si te estás por ir y no tenés un BPS, ¿sí? O no podés estar prestando atención en el celular o lo que sea, si ya estás en tabla o estás en positivo, o llegaste a estar en positivo con 1, 2, 3 órdenes en positivo y una ahí, ¿no? Nada, llegó hasta acá prácticamente el precio, y después se devolvió. Como llegó hasta acá, la idea era que llegue hasta este número redondo que estaba acá abajo, pero bueno, como me fui,
no llegó, al no llegar obviamente con las órdenes y el TP puesto porque ya te vas, me encontré con los cierres. Esta la cerré de forma manual y estas 3 se fueron para arriba con la orden pendiente que agarró acá por si se iba, que era la última chance que teníamos, que era un shell limit, ¿sí? Pasó, siguió de largo y nos vimos con un stop por encima, ¿sí? Así que bueno, eso pasa también, ¿sí? Pero, ¿qué voy con esto? ¿Vale la pena muchas veces querer sacar $2 más para comerte un stop? ¿O para estar en negativo o renegando todo un día con un par de operaciones? Y bueno, si tenés alguna técnica, por ejemplo como acá que tenemos un par, podés utilizarla, pero hay veces que te pueden llevar tiempo. ¿Vale la pena estar un día para salir en tabla o en ganancia chiquita, lo mismo que hubiera salido esos minutitos que tuvimos cuando llegó hasta acá, después de que cerró el lead? Bueno, eso es lo que importa, ¿sí? Bien, gente, ahí está. Había una foto más linda que no la encuentro cuando llegó a tocar acá, pero no la puedo encontrar, ¿no? Una lástima. Pero bueno, ahí está. Esto fue ayer. Y bueno, ahí estamos, ¿sí? Igual son órdenes chiquitas con poquita la distancia, ¿sí? Era cerrar rapidito para mostrar algunos ejemplos en temporalidades grandes. Por eso lo hicimos en vela de 1 minuto esto, ¿sí? No es nada. Pero igual, ¿sí? Todo suma, todo resta. Y hay que estar, ¿no? Cuidando siempre, ¿no? Lo que venís invirtiendo, que sería lo que venís ganando, ¿no? Porque vos venís invirtiendo en algo que vos estás creando, que es tu gestión de riesgo, tratar de que sea saludable, ¿no? Y bueno, muchas veces vale la pena seguir con un Xinjiang, por ejemplo. En mi caso sí, porque yo ya estoy acostumbrado. Pero muchas veces me voy o no tengo tiempo, pongo un stop de las órdenes, abro alguna pendiente por encima como hice, y si la toca y cae, bienvenido, con los TP de vuelta que empiezo a desparramar por debajo, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? El precio le pasa un rally como ayer. Igualmente esto es la distancia es chiquita con lo que subió, ¿no? Subió no sé cuánto, muchísimo. Que era lo que veíamos acá, ven en las velitas diarias. Subió una animalada lo que subió, ¿sí? Nosotros estábamos por acá, me acuerdo, no sé, nada, ¿sí? Bien, gente, estos son velas igual de 1 minuto. A ver en 15 acá. Acá está, miren lo que es. Miren lo que es la subidita, gente. Tremendo, ¿eh? Ayer estábamos acá nosotros, me parece. A ver, a las 12 horas, acá estábamos, miren, acá tengas alguna técnica, ¿sí? Pero ven todo lo que subió, cada vela 15 minutos, una animalada. Nosotros jugamos acá, donde retrocedió, ven ahí, llegó a estar en una zona como para cerrar en ganancia, inclusive, porque teníamos todas las órdenes en positivo, menos la última que estaba en tabla, de las 4. Cerré solamente la de arriba del todo, la que más había hecho dinerito, que muchas veces lo suelo hacer en vivo cuando se puede ver todo. Y bueno, y le puse de vuelta por si subía una orden pendiente, un shell limit. Subió, me lo tocó y en vez de caer siguió subiendo y me cerró la orden, no pasa nada. Pero bueno, pero por acá, no es que siguió, ¿sí? Bien, gente, qué lindo esto, ¿eh? Me voy al MT4 y vamos a ver si hay noticias de alto impacto, ¿sí? Ahí vamos. Vamos a la fuerza de la moneda. ¿Se acuerdan los amigos? Tremendo los amigos, ¿eh? Esto de fondo, ¿te acuerdas? Los VG, ¿no? Brillantina, tiro brillantina. Bien, fuerza de la moneda. Vamos a ver un poquito la fuerza, a ver qué pacha, qué dicen las fuercitas de la moneda. Tenemos algo tranqui, vamos a ver si hay alguna orden abierta dentro de la caravana de los bots que tenemos armados. Ojalá que no, y si hay, bueno, hay que esperarla porque se acercan noticias de alto impacto. Tenemos 2 en rojo, mirá, ya arrancamos hermoso. A ver, tenemos el AUCAD que está en con una venta. AUCAD, a ver acá, a ver qué hizo. Sí, está con una venta, pero es el bot, ¿sí? Hay que dejarlo. Obviamente que si dispara a favor o en contra en un ratito no va a ser por mérito de las velas solas, sino por las noticias de alto impacto que capaz que nos llevan a tocar el stop loss, ¿sí? Pero lo voy a dejar a no ser que ya estemos cerrando y aprovecho, ¿sí? A sacar todo. Pero como estamos en 30 minutos, prácticamente faltan unos 4 o 5 minutitos. Y en Libra, acá en Libra, tenemos algún par de... A ver qué tenemos. Acá arriba tenemos este conejo. Mira, tenemos una compra acá abajo y una compra acá y una venta acá. ¿Por qué tenemos una venta? Porque este hace venta y este hace compra. Nada más que eso. Cada uno hace lo suyo. Cada uno cierra su ciclo y vamos jugando con lo que queda del otro muchas veces, ¿sí?
Bueno, interesante le estoy haciendo algunas modificaciones de gestión que me parece que van a estar lindas también, ¿sí? Para cuentas grandes y chicas. Pero bueno, por ahora está el amigo el conejo ahí tirando, lo tenemos con un indicador también, que puede ser el caballito en este caso para abrir una orden. Después va gestionando a su manera, ¿no? Bien, fuerza, vamos a la fuerza. Vamos a cambiar de music. ¿Qué tenemos acá? Ya vamos a chequear. Muevan. Angelito, ¿estás ahí? Espero que estás ahí, Angelito, para saludar a todos. ¿Sí? Avísame, ¿eh? Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Por qué no me sacás esos colores que no veo nada? Pura luz, estuve durmiendo. Te levantaste temprano y Pepe, ¿qué te pasó? 3 de la mañana estaba con los ojos. ¿Qué hiciste? Yo sé que estabas cerrando órdenes y abriste a favor del lorito cuando caía. Sos plaga, Pepe. ¿Me podés poner que no sea tantas luces y cambiame la música, Pepe? Esa música de los 80 es linda, pero yo no soy tan... en sí tengo miles de años, pero quiero ser más contemporáneo. ¿Qué pasó ahí? ¡Una noticia! ¡Mirá! ¡Ay, qué pacho! ¿Qué pacho? ¿Viste? Me parece que había noticias de alto impacto, Pepe. Anda. A ver, vamos a ver qué pasó ahí, ¿eh? Más madera, algo pachó, ¿eh? A ver, vamos. Me perdí acá. Ahí está. Bueno, el AUCAD cerró. Miren, el AUCAD cerró en positivo, pero no fue por mérito propio. A ver acá, miren, acá está. ¿Ven? Que estaba en venta. Mira, acá está la venta, ¿la ven? Ahí está, llegó, me tocó y ya está. Lo apago al amigo para que no me haga más órdenes. ¿Que había noticia en 15 minutos? ¿Qué pacho, che? Ahí está. Me cerró en positivo el amigo. Nos perdimos de ver el AUCAD. Qué lástima. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Seguramente la Libra debe tener un par de órdenes. Sí, acá está, mirá. Cerró las ventas. Ah, no, ahí está las ventas todavía. Tiene las compras, las ventas. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ahí va el amigo, ¿eh? Pero bueno, cerramos con el lotaje que era un poquito más grande. De este era 0.2. Cerramos ahí una... Bien. Vamos, bien. Una menos. A ver, vamos a chequear la noticia de alto impacto. A ver qué pasó acá. Voy a dejarlo acá Vamos a leer ahí, down. Calendario, a ver. Tenemos. Che. Sí, tenés razón. Cambio de empleo no agrícola. ¿Fue a favor de quién? Cambio de empleo no agrícola a favor del dólar, ¿no? Y ahora se viene... tiene que estar el Producto Bruto Interno, el trimestral, tiene que estar por encima de 3 para que sea positivo, ¿sí? La previsión es un 3%, pero recién el cambio de empleo no agrícola fue por encima, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos a ver qué pacha, ¿sí? Vamos a ver qué pacha, ¿sí? Por ahora una patadita al oro, que seguramente cayó y se devolvió por la mechita, vamos a estar chequeando. Pero, ojo al piojo, ¿eh? Che, ¿cómo cayó, eh? A ver acá la Libra, si va hacia abajo, va a ir abriendo, sí, ahí va a ir abriendo algunas órdenes. Y el Shell seguramente tendría que... Ahí está, el Shell ya va con... el Shell ya va con una orden, miren acá, ¿no? ¿Cómo se le llama la orden cuando es un trailing, pero sería oculta, ¿sí? Ahí va oculta, ahí va derechito, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si cierra las ventas. Vemos cómo hacemos con las compritas después, ¿sí? Si las vamos cerrando, las cierro de forma manual o las cierra el amigo, el conejito ahí, ¿eh? Bien, ahí estamos, ¿eh? Euro dólar, mira lo que es el amigo, che. Vamos a ver si ahora no se nos da vuelta para arriba en 15, ¿eh? Escuchá. Voy a buscar agua, voy a cambiar la música. ¿Qué jueguito electrónico era eso? ¿Se acuerdan los jueguitos de antes? A ver qué tenemos acá, vamos a tirar... Y bueno, y le tiramos con todo, dijo el amigo. Mirá que tenemos, qué lindo esto, che, qué bonito. Ahí está, vamos a dejar esto un poquito. Qué lindo el movimiento, mirá vos, se nos pasó la de 15, pensé que era y 30 las dos. Y 15, mirá vos, viste que estábamos viendo la fuerza y de golpe la pendiente de cada una de las divisas, ¡pum, pum! Para todos lados fueron, ¿vieron? Seguimos.
Qué bonito, voy a buscar agua un poquito y dejo la música. Apago acá el micrófono por si habla el angelito. No lo dejen hablar, cuanto mucho esto va a estar, queda en el canal de YouTube, súmense a YouTube, compártanlo. Y bueno, esa es la idea, pasarla bien, gente, ¿sí? Recuerden que no hago nada de publicidad, así que si te enterás, compartilo con algún Pepe, Ahí voy. Ya vengo. extraña la tierra. Bien, seguimos. Ahí está, agua calentita. Compré un mate, una yerba más que un mate muy rico, la verdad.
medio fuerte, pero zafa. Tiene gusto a pomelo, me encanta, ¿viste? Hola Pepe, ¿cómo no va a tener gusto a pomelo eso? Si le pusiste medio pomelo. Y encima pusiste de vuelta, le erraste. Estuviste colando la yerba, el polvo lo pusiste en el mate y los palitos los tiraste a la basura, Pepe. Todo al revés haces. Ay, Pepe, ¿cuándo vas a aprender? Bueno, pero... ¡Ay! Casi te me metiste, negro, ahí, ¿eh? Casi te me metiste ahí, Angelito, es tremendo, ¿eh? A ver, metete, a ver. Hola, estoy adentro tuyo, Pepe. Mirá, movete. Ahí está. Teletubby, yo soy Pepe Mila. Bien, bueno, está bien. Avísame por la duda, ¿no? Recién casi quedamos ahí, ¿no? Bien, me voy a ir, a ver, vamos a ver algo, a ver qué pacha, a ver si sube o algo. Hay que esperar, se nos anticipó una noticia, la de correspondiente al dólar, la primera noticia que leíamos hace 15 minutos, 9:15 era, ¿sí? No 9:30, y 9:30 tenemos el Producto Bruto Interno. Vamos a ver si la previsión es de un 3% por encima o por debajo de ese numerito, a ver qué hace el mercado, ¿no? Recién justo estuvo lindo porque pudimos ver cómo acá, ¿vieron cómo cambiaron acá las pendientes? Pum, vuelvan para atrás, ¿vale? Pum. Y ahí me di cuenta, algo pasó, ¿no? O un imán que me pusieron acá en el techo o abajo, pero vieron, hizo como una aguja, ¿viste? Pic para arriba, pic para abajo, y se ajustó. Esto fue hace un ratito, mírenlo, Justo lo vimos porque estábamos en M1 acá, ¿sí? Y bueno, por suerte cerramos en positivo el AUCAD acá, ¿sí? Este que está acá, lo cerramos. Esta es una, no lo hice yo, lo hizo el amigo. Podría haber sido negativa también, pero con negativa abrí un par de órdenes más. Igualmente acá cerró porque le pusimos una distancia cortita, ¿no? Cerró en positivo y tenemos todavía funcionando. Vamos a ver si cierra alguna venta, alguna compra. Ahí va, mirá. Las ventas y las compras. Hay mitad y mitad, donde este puntito, el magenta, un trading stop oculto, va a cerrar cuando el precio se devuelva. Y van a quedar, cuando cierre, en positivo algunas compras por debajo y algunas compras por encima. Y te lo presto, Bien, acá tenemos también un indicador. Si les gusta me avisan, que podés utilizarlo con... Viste que muchos operamos, aparte de con Xinjiang y con bots que voy creando. También tenemos ¿no? El 3-1, el 2-1, ¿no? Y lo he hecho antes, quizás ahora no lo utilizo mucho, pero al que le guste este indicador te tira los porcentajes como el de TradingView. Y me avisa, ¿sí? El porcentaje de lo que es el riesgo-beneficio: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-0, como River, ponerle que perdió ayer, ¿no? Riesgo-beneficio, donde el beneficio es 0 y el riesgo es 3, ¿sí? Y bueno, y no quedó en la copa el amigo. Bien, y ahora seguimos. Le tiraba palita, no, está bien. Seguimos, soy de Boca, Wow, soy de Boca. Y no pudieron los amigos, Nada. ...27, 3 minutos para el explote, gente. Vamos a dejar la música a ver qué pasa, Para que voy a dejar acá, a ver. Vamos a dejar el eurodólar, Vamos a poner el eurodólar a ver qué pacha. Eurodólar, a ver, vamos a buscar acá. Euro. Está, eurodólar, vamos a pasarlo a 1 minuto. Nada personal. Ahí estamos, a ver qué pacha en un ratito, La caidita a favor del dólar. Vamos a ver si la otra revienta alguna zona. Vamos a achicarlo acá para ver si llega a alguna zona interesante por encima o por debajo de este alto. Y a ver si podemos, bueno, ya son... Queda 1 minuto, párate que se me va a trabar todo. Acá voy a marcar acá así. Bueno, vamos a marcar las zonas pivotes, ¿sí? Las resistencias y soportes. Esta zona vamos a marcar.
Ahí, ¿sí? A ver si llega. Igual va cayendo. Vamos a agarrar, por las dudas, el número redondo. No sé si se va a alcanzar a ver. Y voy a agarrar la zona pivote. A ver si llega, los soportes y resistencias. En este caso una resistencia y un punto pivote de una vela diaria. Me voy a ir a vela de 1 minuto. No se ve nada, ¿viste? Bueno, porque están muy alejadas. Pero vamos a achicar un poquito. Piqui, piqui, piqui. No se ve nada. Y ven, ahí está el dibujito más o menos. No se ve nada. Vamos a ver qué pacha, Sí, el punto pivote está acá abajo. Obvio que no sirve de nada. Che, vamos a ir al punto pivot porque no, pero tenemos que cambiar el resultado. Tiene que ser sí o sí a favor del dólar. Y bueno, vamos a ir al punto pivot. No, obviamente que no. No son zonas para tener como guía para ver si llega, ¿no? Igualmente vamos a achicar acá un poquito y vamos a ir viendo. Inclusive, mira, esto lo saco para que no sea tanto. Está bueno ver solamente las velitas. Voy a ampliar un poco más. A ver si desaparece la gráfica. Hacia abajo va a desaparecer si se mueve más de... A ver acá. Más de... Ahí va. A ver qué pacha. 30 minutos. Nada, ¿viste? ¡Pum! A ver qué hace el amigo. Le fue mal, Le fue mal, me parece. Le fue mal al amigo. Me parece que le fue mal, A ver. Déjame ver qué estamos viendo acá. Nos metemos dentro de dónde. Y tenemos que chequear la noticia. Le fue mal, negro. Necesitaba un 3. Y el profe le puso un 2,8. Quedó ahí, ¿no? 0,2 puntitos por debajo de la previsión y del número correspondiente al trimestre anterior, ¿sí? Donde el trimestre anterior era un 3%, se especulaba un 3, 2,8. Así que, negro, agarrate. Vamos a ver el eurodólar, el oro. Seguramente puede hacer mechas, ¿sí? Muchas veces hace mecha y después termina yendo a favor o en contra del dólar. Pero chequeen el Bitcoin también. A ver, Bitcoin. Voy a chequear Bitcoin en TradingView. No lo tengo. A ver, Bitcoin. ¿Dónde estás, Bitcoin? Bitcoin. Muchas veces se va al revés también. Hay que ver, Bitcoin. Acá estoy, señor. Mira, ven acá, vamos a chequear acá. Miren acá. En contra de, o al dólar, a Estados Unidos en esa noticia trimestral, por 2 puntitos, tendría que subir en un rato. Pero capaz que le da por seguir hacia la baja, ¿me entienden lo que le digo? Eso no depende tampoco de la noticia. Ahí va, a ver, vela de 1 minuto. ¿Qué hará? Está reventando el soporte. ¿Seguirá hacia abajo o por números tendría que ir hacia arriba, ¿no? Y bueno. Muchas veces, ¿no? Te atrapa, ¿no? Atrapante. Qué lindo, escuchá. El sol. A ver si hay algún amigo en la plataforma nuevita que estamos probando ya hace un par de meses. Está funcionando bastante bien, me parece. No me meto mucho, pero compartimos el streaming por ahí. Así que un saludo al que esté. Si hay alguno, hola, ¿cómo estás? Saludito. Y si no hay, no pasa nada tampoco. La idea es que ustedes, si les gusta, los videos se van sumando. Tenés ahí unas clases, algunas cositas interesantes para ir viendo, para compartir, reírnos un rato, pasarla bien. Y esa es la idea, ¿sí? Ya van prácticamente, ¿cuánto hace que estamos? 1 horita, ¿no? A ver. Bonito el día hoy, muy bonito para mí desde temprano, ¿no? Ahora no tanto. A ver. Porque no cerró la libra, decía, no. A ver ahí. ¿Tenemos? Ahí está. Mira, se quedó ahí el amigo, apretadito. Vamos a ver si en la libra. A ver, caché la libra ahí. Bueno. Ahí sigue, mirá el amigo. Vamos a ver, Le había puesto $1000 para que cierre, no cierra más. Hay que ver ahí, Tu piel. Fuerzas. El dólar. Bueno, fíjense en esto. El dólar está fuerte por la noticia, ¿no? Pero la noticia fue a favor unos segundos, ¿no? Y ahora va como fuerte el dólar, ¿sí? Y no tendría que estar fuerte como figura acá, ¿me entienden? La realidad es que va en contra de cómo tendría que ir por la noticia de alto impacto. Tu boca es de metal. USB. Mirá vos.
Bien, recuerden, dos noticias fundamentales pasaron, una hace 15 minutos atrás, 9:15, donde fue a favor del dólar, ahí se puso fuerte el dólar un poquito, eso fue lo que estamos viendo ahora representado, pero la noticia negativa ahora acompaña también de la mano al dólar, ¿no? En vez de que vaya, que se ajuste un poquito, va a favor del dólar también, ¿sí? Pero bueno, ahí está, 2,8, ¿sí? El Producto Bruto Interno. Y a ver acá, ¿qué tenemos? No, acá no, acá, a ver acá, vamos a chequear un poquito las tendencias. Me falta una plantilla, voy a agregar después con unas tendencias interesantes, pero ya con esto sobra, ¿para qué tanto? ¿No? Después no lo usamos nunca tampoco. Falta que cargue algo, ahí está, ahí cargó. A ver, acá tenemos, bueno, el dólar fuerte, ¿sí? Recuerden, noticia positiva y la segunda negativa, la Bruto Interno. Pero bueno, fue un mechazo que pegó a favor ¿no? del dólar. En la primera noticia se devuelve, se ajusta el mercado. En la segunda noticia va en contra del dólar, pero también segunditos. Y ahora se puso a favor, ¿sí? Le hice un enredo bárbaro, ¿no? Bien, tenemos yen y NZD débiles. El dólar figura igual que el AUD australiano y el CAD, por ahora los más fuertes en temporalidades chiquititas. En las grandes tenemos el euro, ¿sí? En H4, el euro junto con el dólar, ¿sí? Para buscar algunas estructuras que van fuerte hacia ese lugar, te podés apoyar en los soportes de esa tendencia alcista de esa divisa, ¿eh? El sol. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca es de metal, tu lengua quema más Que el sol. Bien, gente, seguimos junto a la caravana. Tenemos un par en rojo en este momento. No es mucho el dinero, pero igual está en rojo. Tiene que llegar a cierta cantidad en pips o en distancias para ir cerrando. Las ventas ya las tendría que estar cerrando, pero bueno, acá va, las ventitas. Esta línea en algún momento la va a tocar. Miren, ahí cuando ojalá que la toque y cierra el grupito de las ventas, ¿sí? Ponele cuando hace un par de dolaritos, ahí cierra, ¿sí? Y van a quedar las compras con algunas por debajo y otras por encima, ¿sí? Donde vos podés ver si el resultado está por encima, todo lo cerrás vos o dejás que el bot siga, pero va a seguir abriendo ventas también si llega a ciertas zonas donde los parámetros indican negro. Llegaste, el conejo negro tiene que meter una venta, metele nomás que... Bien, ahí estamos. A ver, quiero ver si toca acá, a ver, vamos a ver, ojalá que toque, a ver que pacha ahí, sople, vamos, tiki, que toque. ¿Alguien te ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos y que mi luz adora sentimientos que bueno, y ahora te pone a mirar y no lo toca más? A ver, ahí está, dale, vamos. Cierre, vamos. ¿Dónde están guardados? Ahí está, ¿ven? Ahí cerró solo. Y quedaron las compras con algunas compras por debajo. Ahí esto es tabla, ¿ven? Si yo ahora me voy, si sube un poquito más el precio, estamos en tabla con las compras, ¿ven? Ya las puedo cerrar yo si quiero. Eso es lo que justo lo que les quería decir, ¿ven? Positiva, negativa. Por ahí, por la mitad estaríamos prácticamente en tabla, pero cierro las ventas que son las que ganamos hoy en el promedio, ¿eh? Pero bueno, ahí está, eso es lo que quería que vean. Bien, ahora si cae, seguirá abriendo alguna venta, si llega a los parámetros o alguna compra, si hace algún parámetro por acá, puede abrir una compra por acá más y estaría bárbaro, o se la meto yo, pero no me quiero meter, porque con una comprita más por acá, la idea es si sube, estaría bárbaro. Ahí está, ¿ven? Ahí el precio va a llegar a un punto donde va a empezar a armar un trading stop, ¿sí? Pero cuando llegue, ponerle a $10, 5, 1000, lo que vos le pongas, ¿no? Según el capital que tengas, ¿bien? Obviamente que me tengo que venir a este, ¿no? Al de compras, acá, ahí está, ¿ven? Tiene que venir a tocar esto azul. Si toca esto azul, bárbaro, cierra todas. Y si no, tiene otra gestión donde va a ir promediando con las 4, ¿bien?
ya van a ver si te aparece otra zona nueva, ¿bien? Si te gusta, avísame. Este es el 1.5, ¿eh? Y elegís el indicador que vos querés, ¿se acuerdan? El que más te guste. Pepe quiero con un Ichimoku, dale. Pepe quiero con un CCI, dale. Pepe, ¿me lo podés dar el conejo negro con una zanahoria? Dale. Con un mago, dale. Con un RCI, con las medidas móviles, con el estocástico, ¿sí? Con el William, con lo que quieran, ¿sí? Bien, lo dejo ahí, pero ya lo puedo cerrar yo si quiero y me saco encima de estar esperando, ¿no? Por ejemplo, acá tenés que pensar, saqué 5, saqué 10, saqué 20 del de ventas. En este voy tabla, voy a ponerle, o menos $2, ponele, porque si es tabla, falta el spread, falta la comisión, pero es nada casi. Ahora, si sigue subiendo, bárbaro, porque acá ya estás en ganancia de 3 comparada con 1. Pero ¿qué pasa si cae? Entonces, si vos cerrás acá, obviamente te perdés la posibilidad de ganar un poquito más, pero sabés que saliste el día ganador, ¿me entienden? Ahora, ¿por qué sigo esperándolo? Porque la idea es llegar a un porcentaje diario, ¿no? O cerrarla, si te tenés que ir, el que no tiene porcentaje diario va haciendo de apuchitos y va sumando, que es otra herramienta que muchos utilizan también, que no está para nada mal, ¿eh? Muchas veces sacás más que otras, ¿sí? No tenés un 2-1, un 3-1 o un 1% diario. O el 20, ¿sí? Lo que sea. Bien. Seguimos. Mira, ¿ven? Ahí se me puso en verde el amigo. ¿Ven? Si lo toco acá, es el mismo. ¿Ven? Ahí va. Está en verde, va a pasar a rojo seguramente en cualquier momento. Ah, no, va a estar en verde porque el lotaje de abajo es más grande. ¿Ven? Con razón. Ya puedo cerrarla yo. ¿Por qué vamos en positivo? Porque esta es de 0.08. 06, 4 y 4. Obviamente que le puse una secuencia que me olvidé distinta, ¿no? Para que vaya después del lotaje que le sigue, no multiplicando, sino sumando 1. Bien, que no está para nada mal, bien. En este bot, ¿sí? Si sube hasta acá, gente, mirá, lo voy a hacer ahora. Le voy a poner. Vamos a ver, ahí está. Ojalá que suba. Estaría bueno dejarlo, ¿no? 9:41, qué temprano, che. Mire, vamos a hacer así. Yo lo dejo, marco acá y vemos en 5 minutos dónde está el precio. Para que vean, porque hacemos de 1 minuto las velas. Si son de H1 te tenés que ir, no vas a estar mirando una vela de H1 cada vez que sube o baja, porque vos tenés que dejar que recorra. Para eso existe, para eso tenés que hacer el backtesting, ¿no? Donde vos sabés que si funciona, lo dejás. Esto lo dejo, ahí está. Esto lo dejo, ahí vamos. Y a ver acá, las fuerzas. No, acá no. Ahí, me gusta esto. Bien. Pepito está ahí y nos faltaría el angelito. Angelito. Pepe, tremendo el conejo negro. Pero igualmente, ¿cómo hablas, Pepe? ¿Cómo hablas? Deja de escuchar la música, Pepe, por favor. Por favor, Pepe. ¿Me deja escuchar esta canción? Por favor, Pepito, ¿sí? Dale, y yo hago que la libra dólar te toque allá arriba el TP, ¿querés? Quiero escucharla entera, y después te vas, Dale, ahí te dejo, vamos. Y me lo decía así. Existencial. Corro al encuentro de tu cuerpo. Pepe, no canté, déjame escuchar la canción, Pepito. Mirá que yo soy el angelito, te voy a hacer desaparecer, Pepe. Perdón, pongo mute. Es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal.
Bien, seguimos. A ver, Entre tus piernas. fuerza de la moneda. A ver cómo quedó la libra. Si rompió, si tocó TP, que no nos tenemos que perder. O si cayó. Si cayó, tendríamos que haber hecho lo que les decía, ¿no? Y si no, porque tenemos que esperar y se puede poner negativo, puede abrir otra venta, puede abrir alguna compra. Ven, mirá, ¿viste que te dije? ¿Viste que te dije? Mirá, acá lo marcamos, ¿se acuerdan? Mirá, ¿ven? Acá cerramos en positivo. Sí, obviamente se puede devolver. Ponele que ahora se devuelve. Por eso digo que es todo gestión, ¿no? Y obviamente tenés que llegar a un objetivo, ¿no? Pero ponele que ahora se vuelve y decir, bueno, ahora sí cierro acá. Pero ¿por qué no cerraste antes acá, no? Eso es lo que le pasa a cada trader que conozco, ¿sí? Que no tenga un TPU, un stop, ¿no? Obviamente, donde se respeta a rajatabla. Rompimiento, TP stop, pierde cada tanto, gana cada tanto y la suma sale positivo hasta que, ¿no? En algún momento tiene que empezar a actualizar la estrategia, pero en el caso nuestro que vamos viendo, yo opero de forma manual anteriormente a lo de streaming y voy gestionándome, pero en este caso con los bots hay veces que los cierro al bot, la idea es no cerrarlos, inclusive estos bots son para M15, por ejemplo, no M1, donde lo tenéis que dejar en un BPS. Pero ven acá lo que les decía, ponele que ahora está bien, puede caer y abre alguna orden más y sube y el promedio sería acá, pero ¿y si le da por... ¿Y si le da al amigo ahora por seguir cayendo? ¿Entienden? ¿Sí? Tenemos que ir viendo cómo cerramos o ir viendo que empieza a abrir órdenes contrarias el compañero acá, ¿sí? Que seguramente va a abrir ahora si no lo apagué. Me parece que lo apagué, a ver. No, ahí está prendido. Bueno, va a abrir en algún momento cuando llegue. Ahí van a ver que va a abrir alguna ordencita. Pero bueno, ven, ahí si hubiéramos cerrado, vemos cómo cae, cuanto mucho lo prende de vuelta, e inclusive estás viendo, mira, ahí abrió una comprita más. Que estaría bárbaro que suba, y si sube, vas a ganar mucho más, obviamente, pero también podés perder. Si la idea es no estar todo el día en el mercado para que después te haga acá. ¿Me entienden a lo que voy? ¿No? Eso me pasó ayer parecido con el oro, con lo que le expliqué. Revisen el principio lo que me pasó, que estuvo bueno, pero lo tendríamos que haber cerrado en un principio, ¿sí? Porque después acá digo, bueno, cerré con stop, una lástima. Acá, ¿ven? Si esto, por ejemplo, hubiéramos cerrado acá, bárbaro. Ahora, ponele que no, decís, bueno, el precio lo dejé caer un poquito más, bueno, dale. ¿Sí? Entonces, si lo vas a dejar hasta acá, seguramente salís en ganancia ahora. ¿Por qué? Porque el lotaje de acá abajo es más grande, pero si lo cerrás por acá, capaz que está en la misma tabla que estaba acá arriba. ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Me entienden? ¿Ok? Esa es la idea. Ojo que puede ser una venta esa, A ver. Déjame chequear acá. No, una compra, bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, seguiré esperando, gente. Cerramos el día. El australiano en positivo. Ahí se devolvió. Es la venta, este puntito rojo que se ve acá. Ven, vamos a cambiar a gráfica de líneas ahí. Ven ahí. Ese puntito que está ahí hizo una venta. Donde hizo para acá arriba. Nada. Y después cayó por la noticia de alto impacto que fue a favor y cerró. Y después cerramos iba así acá. Lo cerramos en positivo. Y cuando estábamos acá, que dijimos vamos acá, podemos cerrar en positivo, lo dejamos. Bueno, ahora hay que esperar un poquito más o ir cerrando a medida que vas viendo alguna que va en ganancia y restando alguna otra, ¿no? Lo que suelo hacer muchas veces, como hice ayer con el oro, pero que no salió del todo, ¿sí? Y obviamente en vez de seguir con algún Xinjiang, seguí con algún stop y algunas órdenes pendientes que después cuando las vi me las cerró todas a las órdenes, ¿no? Como corresponde, ¿bien? Bueno, che. Me voy. Voy a ver si consigo. Acá vamos a bajar un poquito de music. Vamos a tirarle buena onda acá. A ver. Hay una canción acá. A ver si no. Bueno, si no ponemos el clásico como siempre. Tenemos acá. A ver. ¿Dónde estás? Pip. Pim pim. Qué linda la canción que arrancamos hoy, Ahí está. Vamos a poner esta, la que solemos poner en estos últimos meses como apertura y como cierre, ¿sí? Una de las tantas que ponemos, de las 2 o 3 que ponemos siempre. Ahí está, gente. Llámalo Pepe Mila, vamos. Pepito, venite. Vamos.
Vamos, vamos, mueva, 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 mueva. El angelito hoy, muy bien, el angelito. Lástima que me dijiste que me ibas a hacer subir si te dejaba escuchar la canción, ¿Qué pasó ahí? ¿No me dejaste escuchar la canción? Me vas a decir. Me hiciste bajar el precio, angelito. Yo te dije, Pepe, me dejas escuchar la canción o te hago bajar el precio. Te va a ir en contra, no te toca el Take Profit. Y ahora te vas a tener que sufrir un poquito. Pero bueno, en un ratito va a subir, Aguanta. No va a quemar la cuenta, Pepe, Mirá que esas cuentas no son grandes, son chiquitas esas, Saludos. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos. Chau. A ver. Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo, de lunes a viernes. Hay veces que no puedo estar todos los días, pero bueno, a la mañana nos vas a encontrar acá. Y si no nos encontrás, fíjate en las plataformas. Y si no estamos ahí tampoco, fíjate los videos que van quedando grabados, donde algunos pepes o algunos amigos me van dando una manito y van viendo los videos, o dándole like, escribiendo, ¿sí? Chao, gente, nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Acordate, para vos te lo digo, ¿sí? Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Acordate que todo se puede. Muchas veces va a patinar 50.000 veces, pero lo importante es tratar de seguir viento en popa. Levantarte, seguir adelante, ese es el ejemplo de vida que te regaló el destino, ¿sí? Disfruten la vida, gente. Nos vemos. Chau, chau.